Bueno, este sábado decíamos al comienzo del programa, vamos a estar poniendo en la pantalla de la televisión pública un documental que no se lo tienen que perder, que se llama Ella se lo buscó y que aborda la problemática de la violencia de género a partir de una historia, la historia de una mujer de Neuquén, Ivana Rosales. Vamos a estar hablando en un ratito con ella, pero así presentamos su historia. A Ivana Rosales, su ex marido la apedreó en la cara hasta casi matarla. Antes, había intentado ahorcarla con un alambre. En 2003, la justicia condenó a su ex a 5 años de prisión, pero el hombre se fugó y reapareció en 2010, cuando la causa ya había prescripto. Igual quedó preso, porque Ivana lo había demandado por abusar de sus hijas. Ahora ella trabaja en la municipalidad de Neuquén y rehace su vida con su historia en la mochila. Esa historia narra Ella se lo buscó, el documental de Susana Nieri, que se estrena este fin de semana en la televisión pública. Una historia que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el CELS denunció al Estado argentino por violar derechos humanos reconocidos en el sistema americano de protección de esos derechos. Una historia única, que es a la vez la de miles de mujeres víctimas de violencia de género en nuestro país, donde se sabe que se produce un femicidio cada 30 horas. Una historia que vamos a conocer hoy en vivo en Argentina. Ahí está el tema planteado y estamos con Ivana Rosales. Ella es una sobreviviente de la violencia de género. Y nos acompañan también, gracias Ivana por venir, vino desde Neuquén especialmente para estar con nosotros. Gracias por invitar. Y nos acompaña también Horacio Berbisky, que él es el presidente del CELS, y Edurne Cárdenas, que ella es abogada del CELS, porque desde el Centro de Estudios Legales y Sociales patrocinan el caso de Ivana, que quedó impune ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de eso nos van a estar explicando ahora. Buenas tardes, gracias por venir a todos. Gracias. Gracias. Ivana, ¿qué te provoca ver la película? No es la primera vez, se va a pasar el sábado en la pantalla de la televisión pública, pero sé que has acompañado la proyección en otros ámbitos donde se ha generado debate en torno a tu caso, ¿no? Bueno, que se vaya a proyectar en la TV pública es un gran orgullo, porque fue un trabajo en equipo con la directora, con el productor. Fue un trabajo en equipo muy arduo, bastante importante, porque había que visualizar o ponerle un nombre, que en este caso es Ivana Rosales, a un montón de casos que estamos viviendo en Neuquén diariamente y que estamos viviendo al margen de la golpiza, estamos viviendo con la consecuencia de que la justicia no actúa en tiempo y forma. Entonces es un trabajo muy difícil. Es revivir momentos muy duros, porque cada vez que se proyecta la película, obviamente me toca recordar que por la inacción del Estado de Justicia neuquino perdí a una hija, y en base a la continuidad de esa inacción, hoy en día este señor Mario Garoglio, mi ex marido, está en libertad. Lo dejaron libre y no sé cuántas otras personas, mujeres, criaturas, están en riesgo. Vos decís que perdiste una hija y tal vez gente del otro lado que no sabe exactamente qué pasó, si querés contarlo. Sí, pese a la golpiza y al intento de femicidio que yo tuve, que hizo Mario Garoglio, el juez de menores, Martín Gallardo, en ese momento actuaba en Neuquén, continuó con un régimen de visita, aduciendo que la violencia había sido hacia la mamá y no hacia las criaturas. Dentro de lo que es ese régimen de visita, mis hijas fueron abusadas. A ver, para entender, un hombre que estaba acusado de intento de homicidio, de femicidio, de la madre de esos hijos, o sea, la justicia obligó a tus hijos a ver a ese padre que había intentado matarte a vos, es decir, a su madre, para entender. A ver, la justicia no obligó a los chicos. Pero te obligó a llevarlos. Me obligó a mí a cumplir con un régimen de visita. Los chicos amaban a ese hombre, porque es su papá, era su papá. Entonces lo amaban, por lo tanto ellos no se sintieron obligados a tener que ir con él.
pero sí yo, sabiendo el riesgo al que estaban siendo expuestos, y pese a que pedíamos un régimen de visita asistido. Claro. No nos fue dado, y entonces los chicos fueron y pasaron un régimen de visita, pasaron un fin de semana con ese hombre, pasaron más de una semana. ¿Qué edad tenían? En ese momento tenían 5, esto es aproximado, sí. 5, 7 y 8. Los chicos pasaron el fin de semana y él inmediatamente interpone un pedido de tenencia. De acuerdo a las leyes argentinas, cuando un progenitor interpone un pedido de tenencia, las criaturas quedan en el hogar en el que se encuentran en ese momento. Por lo tanto, hasta que se resuelve esa tenencia, pasaron 4 meses y yo en esos 4 meses no los pude ver porque yo no quise pedir un régimen de visita. En esos 4 meses las criaturas fueron abusadas. Cuando volvieron a mi lado, una psicóloga, que es con quien empezamos un tratamiento para poder volver a sobrevivir a esta violencia que habíamos vivido. Yo ignoraba qué más habían vivido mis hijas. La psicóloga, dentro de lo que es el tratamiento, descubre esta situación de abuso, la denunciamos, pero el Estado neuquino cajoneó esa denuncia, aduciendo que no había cómo notificarlo porque él en ese momento ya estaba prófugo de la condena por el intento de femicidio. Esa denuncia estuvo cajoneada directamente durante 5 años, que fueron los que duró su estado de prófugo. Sí. Y cuando prescribió la causa por un intento de femicidio, él vuelve, pide un régimen de visita para esas criaturas. Y si bien el Estado neuquino no actuó, sí actuó el Estado rionegrino, teniendo en cuenta que este delito de abuso había sido en Río Negro. Cuando el Estado rionegrino actúa, ya mi hija era mayor de 9 años, pero no mayor de los 17. Por lo tanto, no le permitieron declarar, teniendo en cuenta que habían pericias psicológicas que daban a conocer de que ella estaba en condiciones de enfrentar ese paso, sí, y que era necesario que ella diera ese paso para poder sacarse esa mochila que estaba cargando. El ser a quien ella más amaba había abusado de ella y necesitaba sacarse esa mochila. Pero la defensora de niños y adolescentes en Río Negro dijo que no, porque faltaban todavía 4 meses para que cumpliera los 17 años. Teniendo en cuenta que solamente se manejaron con los testimonios que ella había dado en la cámara Gesell, con los testimonios que dio mi hija más chica que ella, ¿no? En la cámara Gesell lo condenaron a 4 años. Y 2 años después mi hija se suicidó. No pudo cargar más con esa mochila. Estas son las historias tremendas, las secuelas que deja la violencia de género, que uno ve que en la justicia no miran, que no es solo hacia la víctima que recibe los golpes, en este caso brutalmente una paliza una noche en el caso de Ivana, sino son las víctimas colaterales, ¿no? Los hijos. Y es la primera vez que el CELS se involucra con un caso de violencia de género, ¿no? En este caso acompañando y patrocinando el caso de Ivana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué tomaron esta decisión de acompañar el reclamo de Ivana? Bueno, por un lado porque nosotros en el CELS, digamos, tratamos de cubrir los distintos episodios de violencia que ocurren en la sociedad. Es decir, el intento de asesinato de Ivana fue en el año 2002, ella afortunadamente sobrevivió, la condena al marido fue en el año 2005, con una actuación realmente lamentable del fiscal, que es lo que da título a la película, al documental. Ella se lo buscó, porque el fiscal, que inicialmente había calificado como un homicidio agravado por el vínculo, en el momento del alegato dice, bueno, pero hay que ver las circunstancias, él la sacó de la noche donde ella vivía, ella le dijo que tenía otra relación, es decir, empezó a
considerar atenuantes que justificaban el intento de asesinato. Culpabilizar a la víctima. Culpabilizar, ¿no?, a la víctima. Entonces, en el año 2009 se sancionó en la Argentina una buena ley de prevención de la violencia contra la mujer, pero a nosotros nos interesa, primero, que los casos se esclarezcan no solo en la relación intrapersonal, intrafamiliar, que sería el caso, digamos, el esposo que intentó asesinarla y toda esta secuela tremenda con la hija, sino que se transparente la responsabilidad del Estado, porque si bien quien ejerció el acto criminal contra Ivana fue su entonces esposo, hay una violencia institucional, es el Estado el que no cumple con la necesidad de cuidar, de proteger, de reparar, a través de ese fiscal que toma este absurdo atenuante, a través del sistema judicial que no le permite a ella ser querellante, y que es una de las razones por las cuales nosotros llevamos el caso al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Que no escuchó a las menores. El hecho de no haber escuchado a las chicas, porque, digamos, cuando se llega al hecho criminal de un hombre que intenta matar a una mujer, hay toda una historia atrás y alrededor y adelante de todo eso. Eso no ocurre en el vacío. No. Hay una serie de responsabilidades estatales, colectivas, bueno, que es el tema en el cual nosotros estamos tratando de incidir. Edurne Cárdenas lleva el caso ante la Comisión Interamericana y les puede dar más detalles. ¿Qué cambió Edurne? A ver, el caso, recordábamos, fue en el 2002 y uno dice, ¿cuánta actualidad hay en la historia que relata Ivana si uno va leyendo los diarios y uno toma conocimiento de casos similares que escuchamos de mujeres que no son escuchadas en la justicia cuando son víctimas de violencia de género, de fiscales u otros operadores de la justicia que tienen una mirada sexista, discriminatoria cuando intervienen en estos casos, de niños y niñas que viven situaciones de violencia también que no son escuchados? Ahora, han pasado más de 10 años. Vos que seguís el tema, ¿qué ves que ha cambiado y qué falta? Mira, el caso de Ivana, a pesar de haber ocurrido en el año 2002, como bien decía Horacio, nosotros lo presentamos en noviembre del 2005, todavía está en discusión ante la comisión, está todavía en trámite. La presentación que hizo el CELS es básicamente por la respuesta estatal en el caso de violencia contra Ivana. Y lo que vemos es que el caso todavía tiene muchísima actualidad. Una cosa que decía Horacio recién, el escenario desde el año 2002 y desde el año 2005 esta parte mejoró. Tenemos un marco normativo casi modélico en nuestro país. Tenemos, en el año 2009 se sancionó la ley integral y que fue reglamentada en el 2010, que se trata de una ley total, pero sumamente ambiciosa, que recoge los estándares internacionales en la materia. Es muy ambiciosa porque los objetivos son no solamente sancionar, sino prevenir y erradicar, ¿no? Y no solamente es ambiciosa por esos objetivos, sino por la forma de trabajo que plantea, que es una ley nacional que debería poder articular esfuerzos interministeriales, interjurisdiccionales, nación con provincias. Y el caso de Ivana sigue siendo diario. Estaba viendo en el diario de hoy, sí, justamente en página 12, una nota que escribiste vos recogiendo los datos del informe de la Casa del Encuentro. Los casos de Ivana son noticia cada día. Sí, podemos decir que han mejorado de alguna manera la forma en la que se abordan en los medios. Hay más medios que son más respetuosos, no podemos decir que todos, pero las respuestas judiciales también siguen siendo un poco deficitarias. Y, digamos, para el CELS es un caso muy importante porque, no solamente porque creemos que las víctimas, en el caso de Ivana, necesitan una reparación, sino porque creemos que el poder de un caso llevado ante una instancia internacional, lo que permite es modificar
estos patrones y estas respuestas estatales. Claro, para que no haya más casos como el de Ivana, ¿no? Para que no se repitan. Lo que decimos Ahora, es medidas de no repetición. Lo que pasa es que, digamos, nosotros y en general todos los pueblos latinoamericanos somos muy rápidos para sancionar leyes y constituciones. Sí, es verdad. Y muy lentos para aplicarlas y para ejercer realmente lo que esos textos dicen. Es más fácil escribir que actuar sobre la realidad. Bienvenimos totalmente a las leyes, pero... Sí, claro, y además batallamos para que se sancionen. Total. Pero después hay que usarlas. La práctica que nosotros tenemos es, a partir de un caso, digamos, planteamos una reforma legislativa, luchamos para conseguir que se sancione, pasan años hasta que se sanciona, después pasan años hasta que se reglamente, y después empieza la batalla para que una vez reglamentada se aplique, para que haya presupuesto, para que los órganos que están encargados de la prevención se constituyan, para que las reparaciones se cumplan. Entonces, es un proceso de transformación de la realidad que es muy lento, es muy largo. Estamos hablando con una persona que sufrió la agresión inicial en el 2002, hace 13 años, y todavía, digamos, se repiten estos casos y hay un problema incluso de acceso a la información sobre qué es lo que se está haciendo para prevenir y reparar e impedir la repetición. De hecho, sí, una comunicación, ahora vamos, pero volviendo sobre el tema de la ley, que es importante y que lo hemos dicho acá, la ley establece entre uno de sus tantos puntos, que es muy ambiciosa, la necesidad de un plan nacional, ¿no? Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que es justamente para articular políticas, porque sabemos que se ha avanzado y que las políticas son sectoriales, que hay más servicios o más dispositivos de atención en algunas provincias que en otras, pero para que la atención sea igualitaria y las respuestas sean igualitarias en todo el país, también pensando en una cuestión de territorialidad, ¿no? Que tal vez están concentrados en la ciudad de Buenos Aires, tenés el 0800, el 137, la oficina de violencia de la Corte, pero uno camina un poquito más hacia el interior y se encuentra con que las mujeres, como el caso de Ivana en su momento, están desprotegidas, ¿no? Y creo que la película lo que aporta es la posibilidad de pensar la problemática en términos integrales, ¿no? Porque no solo habla del caso de Ivana, sino el contexto en el que favorece desde la cuestión estructural de la sociedad y también lo que se ha avanzado con la ley y lo que falta. Y para hablar de la peli, de este documental, ella se lo buscó, estamos justamente en comunicación con Susana Nieri, que es su directora, su impulsora, su creadora, que es cineasta y nos está hablando seguramente desde Córdoba. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a Ivana, Horacio y los que están aquí presentes. Sí, estamos todos. No tengo la tele aquí en el mismo espacio. Contanos cómo conociste vos la historia de Ivana y por qué decidiste hacer este documental. Bueno, yo la historia de Ivana la conocí a través de Ruth Zurbriggen, que es una activista, feminista activista de allí de Neuquén, del colectivo feminista La Revuelta. Ahí las vemos marchando por la pantalla de la televisión, justamente. Ah, bueno. Ahí está Ruth con un micrófono, mira, justo. Nos habíamos conocido con ella por mi documental anterior, porque me habían invitado a proyectarlo allá en Neuquén en unas jornadas que habían organizado, así que habíamos quedado contactadas y a través de Ruth es que conocí, y bueno, por supuesto de la investigación, porque yo cuando decidí que iba a filmar sobre violencia de género, antes de llegar a Ivana, hice, muchos meses de investigación, de, lectura, mucha lectura, y así llegué conocí primero el caso a través de los medios, de lo que había salido en los diarios allí en Neuquén y en Río Negro, y a partir de toda esta investigación, decidí que si era posible contactar con ella, y así me comuniqué con Ruth y llegué a Ivana a través de ella. ¿Y cuál es el mensaje, la idea de tu película? Bueno, yo por supuesto que comparto las opiniones que están compartiendo ustedes allí acerca de todo el proceso judicial y de la mala actuación de la justicia y el tema de los medios. Con Ivana hemos tenido, además de filmar la película, por supuesto seguimos en contacto y ella ha acompañado las veces que ha podido las distintas proyecciones que hemos hecho y yo soy, seguidora de ella porque realmente la fortaleza que ella tiene a partir de todo lo que le pasó es admirable
y es una mujer muy que se ha levantado sobre ella misma y su propio dolor. Pero a mí me gustaría agregar una cosita más, que sí, efectivamente, como vos mencionabas, la película busca dar como una mirada integral sobre el tema, y me gustaría una pequeña reflexión que tiene que ver con el nudo, digamos, que yo creo que es el nudo central de la violencia de género en el país y en el mundo, que tiene que ver con el sistema patriarcal. Digamos que esta problemática es una problemática cultural, primeramente. Por supuesto, todo lo demás es así, y las leyes bienvenidas son, y digamos, todo lo que se dijo es cierto. Pero a mí me parece que hay que empezar por hacer un cambio propio, personal y cultural, para poder empezar a mirar, como dicen las amigas feministas, ponerse los anteojos violetas, ¿no? Y empezar a mirar la realidad a partir de esas gafas, ¿no? Porque cuando una puede ver la realidad a partir de otra mirada, es que también empieza una misma a corregirse una misma y a autodesarrollarse con otra mirada más inclusiva, y desde esta perspectiva, digamos, ¿no? Claro, lo personal es político, dicen las feministas, decimos, ¿no? Sí, bueno, exactamente, es como eso, digamos, y sentir y poder intervenir de la manera que cada una y cada uno puede sobre la realidad. Y esto es en casa, con mi hija, con mi hijo, en el trabajo, con los chistes sexistas, pararlos. No sé, hay miles de ejemplos, ¿no? Pero yo abogo, digamos, por esto, y siempre que hacemos los debates terminamos siempre hablando de lo mismo, que el nudo central tiene que ver con lo cultural. Entonces tenemos que cambiar esta cultura sexista, machista, discriminadora. Susana, antes de cerrar, a mí cuando difundí que iba a venir Ivana, íbamos a estar hablando del documental, se conectó conmigo y me contaba Horacio que también se comunicaron al CELS, gente que quiere, tener la posibilidad de proyectar en algún ámbito institucional el documental. Ella se lo buscó. ¿Cómo pueden hacer o contactarse con vos en el Facebook? O, digamos, ¿de qué forma para seguir difundiendo este material que permite hablar y pensar tanto, no? Bueno, la película ya está subida a Vimeo para que la gente la pueda ver gratuitamente. Digamos, la contraseña de Vimeo es ella Ivana, todo junto. Lo vamos a pasar. Y ahí, digamos, la gente la puede ver y bajarla, descargarla gratis. Y si quisieran hacer algún cine debate con nuestra presencia y bueno, un mensaje por el Facebook o por la página de la película, que es de Facebook también, ella se lo buscó, o a mi mail personal, digamos, es muy fácil de ubicarnos ahora con internet. Así que... Muchas gracias, Susana. Bueno, gracias a ustedes, Mariana. Gracias por esta película. Chao, hasta luego. Chao. ¿Y cómo seguís vos, Ivana, la vida con tanto golpe? Yo sigo descubriendo día a día que hay que sobrevivir a la muerte de una hija, pero aprendiendo a que me tengo que amar y que de la única manera en que puedo identificar el maltrato de otra persona hacia mí es amándome a mí misma. Si no me gusta lo que me hace otra persona, significa que no está bien y no tengo que soportar el maltrato de nadie. Mucho menos el institucional, porque el maltrato institucional a veces hace mucho más daño que el maltrato que podemos recibir dentro de las relaciones en casa. Hay que cambiar cabezas. Esto se lo digo al señor Velasco Copelo, al fiscal. Yo no me lo busqué. Tal vez usted sí. ¿Y vos has logrado acompañar a partir de esta transformación que te ha llevado tu propia experiencia personal dolorosa a otras mujeres desde, bueno, tu trabajo en Neuquén? Sí, he podido ayudar por medio de capacitaciones, he podido hacer algún aporte en algunas escuelas donde se trata los temas de noviazgos violentos, en donde de repente en una mesa de debate que siempre se genera, después de la proyección de la película, siempre se genera algún debate o preguntas y demás.
cuando los chicos vienen a decirnos, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos que el maltrato de mi mamá hacia mi papá o de mi papá hacia mi mamá no nos gusta? No me gusta. ¿Qué hacemos nosotros como hijos? Entonces ahí es donde viene esto de decir, enseñarle que podés abrazar en lugar de gritar. Enseñarle que un te amo tiene más fuerza que un insulto y que la violencia solamente genera más violencia. Horacio, vos decías la necesidad de siempre batallar por la sanción de una ley, la reglamentación, y uno de los aspectos que señalabas es a veces la falta de presupuesto. ¿Por qué crees que esta problemática, que es tan compleja, pero que es tan extensa en la Argentina y en el resto del mundo, la de la violencia de género, no entra en la agenda prioritaria política, ¿no? Uno escucha todos los días historias, cada 30 horas una mujer es asesinada en la Argentina por el hecho de ser mujer. Esto daban las cifras ayer, el informe de la Casa del Encuentro. Nos horrorizamos ante algunos femicidios más que otros, ¿no? El de Ángeles Rawson o algunas otras circunstancias, el de Melina. Sin embargo, pareciera que viene el 8 de marzo, ¿no? Se producen actos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sí. Hay actos, pero falta poner el tema en la agenda prioritaria política, ¿no? Ningún tema entra en la agenda prioritaria política si no hay un colectivo que lo impulse. Esa es la contracara de las leyes. Las leyes se sancionan cuando hay una organización que lo reclama y se aplican cuando hay una organización que controla que se aplique, si no, no. Esta es la historia de las leyes, es así. Por cierto, las cosas en los últimos años han cambiado mucho en la Argentina y hay mucha mayor conciencia de toda esta problemática, y eso justamente tiene que ver con el desarrollo de un movimiento de mujeres que es cada día más organizado y cada día más reclamante, y que incluye otro tipo de problemáticas, como por ejemplo el derecho al aborto, que está también pendiente en nuestro país, pero evidentemente no es suficiente. Hay otros grupos colectivos que tienen mayor cantidad de mayor capacidad de movilización, mayor incidencia en la agencia pública y que logran mejores resultados. Este es un desafío, digamos, para el colectivo femenino de organizarse, movilizarse y de ampliar sus alcances, de superar sus límites. Y creo que es bueno en ese sentido. Yo por eso, digamos, cuando me planteaste, digamos, de venir aquí, me estuve absolutamente dispuesto a hacerlo. Digo eso, ¿no? Sumar también figuras de la relevancia tuya de una organización como el CELS y masculinas, ¿no? Que se involucren con esta problemática. Claro, me parece que eso es fundamental, porque es romper de alguna manera un corralito, un gueto, ¿no? Digo, este no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad argentina. Ahí está. Y la sociedad argentina está hecha de mujeres y de hombres. Y quienes no participamos, digamos, de las prácticas violentas contra la mujer, no solo no participamos de esas prácticas, sino que sí participamos en su denuncia y en el intento de modificarlo. Claro. Te tengo acá y es imposible no pasarte a una agenda de actualidad continua, como es la agenda de la política y de la justicia, ¿no? Hace un ratito nomás la ex esposa del ex fiscal Alberto Nisman daba cuenta de un informe con pericias donde aseveraba que al fiscal Nisman no fue un suicidio, sino que lo habrían matado, de acuerdo a las distintas pericias que le alcanzaron ellos, quienes contrató, ¿no? Yo no puedo opinar sobre un peritaje que no he visto, naturalmente, pero sí sabía que estaban preparando eso, lo anuncié en mi nota del domingo pasado, y que sobre esa constatación hay un intento de sustraer la causa de su jueza del fuero de instrucción de la capital, la doctora Fabiana Palmaghini, y de la fiscal Viviana Fein, para llevarlo al fuero federal, al juzgado del doctor Luis Osvaldo Rodríguez, cuya designación fue impugnada por el CELS porque, digamos, era, entre otras cosas, un coleccionista de parafernalia nazi. Y también he publicado quiénes son los peritos designados por la doctora Arroyo Salgado.
Lo cual no es una opinión sobre el peritaje, porque yo no lo sé y no puedo opinar sobre eso, pero el que se menciona como prestigioso forense Osvaldo Raffo, en realidad es el oficial de la policía bonaerense, Osvaldo Raffo, que en el año 1977 dijo que ni Jacobo Timerman ni Jorge Rubinstein habían sido torturados por la policía del general Camps, al que se dirigía muy afectuosamente en una carta que yo he publicado. Y en el año 1984, declarando ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, dijo que la policía no torturaba a los detenidos, que quien torturaba a los secuestrados era la guerrilla. El presidente del Consejo Supremo le preguntó qué casos podía citar. Dijo, bueno, no, en este momento no recuerdo ninguno porque lo hacíamos muy rápido. Es decir, un personaje absolutamente vinculado con la represión ilegal de la dictadura, un encubridor de los crímenes de la dictadura. Ahora, además, hay un peritaje hecho por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, con conclusiones opuestas. Claro, eso es lo que llama la atención, ¿no? Porque hasta ahora los indicios en la causa, incorporados en la investigación que lleva adelante la fiscal Fein, apuntarían a que se trató justamente del opuesto, de un suicidio, no que lo mataron, ¿no? Sí, por eso yo no puedo digamos, dar una opinión concluyente porque no he visto los elementos y más no es mi especialidad, pero señalo algunos elementos que hay alrededor de esto que son muy llamativos. Y la última, ¿qué pasó con el presidente de la Corte Suprema, Héctor Lorenzetti? ¿Se equivocó? ¿Por qué dijo lo que dijo sobre la causa del atentado a la Embajada de Israel? Es difícil saberlo, digamos, porque yo no creo que se trate de mero desconocimiento del derecho para afirmar que la causa hacía cosa juzgada. Ahora, cuando después del discurso del domingo de la Presidente, donde le reclamó a la Corte Suprema, él dice el martes en la Corte Suprema que era cosa juzgada, que estaba cerrado, le pide un informe al secretario de la Corte que se ocupa de la causa y el mismo secretario de la Corte le informa que no es cosa juzgada y que no está cerrada, que la investigación está abierta. Ahora, que esté abierta no quiere decir que avance, porque ese atentado ocurrió hace 23 años y no ha habido avances. De modo que... Bueno, yo quiero ser cauto con lo que digo, porque aquí hay demasiada gente que habla demasiado. No abusamos más de tu presencia acá en vivo en Argentina. Les agradecemos a los tres. Muchas gracias, Ivana, por haber venido. Esperemos que sirva, que el documental se replique, que genere reflexión, ¿no? Sobre todo pensando en la fecha que es el domingo, que como decimos desde acá, es un día para reflexionar sobre lo que se avanzó y lo que falta en términos de igualdad de oportunidades para varones y mujeres. Muchas gracias, ¿eh? ¿Estás bien? Pues te veía que te agarraba. Yo digo, en cualquier momento sale ese Le quedan un par de meses a Edurne. Pero la veía que tocaba y respiraba. Dije, en cualquier momento sale ese niño. No, está pateando. Está pateando. Es su primera aparición pública. Está bien, se está haciendo notar. Quería decir algo. Solidaridad con Ivana. ¿Cuánto falta? 2 meses. 2 meses. Ahí está. Bueno, está anunciando que ella va a seguir luchando. Sí, seguramente. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos.